tardes a todos. Yo tuve muchas dudas de cómo presentar a nuestra invitada, porque si la presentara informalmente, tendría que decir que es una de mis más queridas y antiguas amigas, y que como tal, además de quererla, la admiro profundamente. Pero eso no es lo importante hoy día. Lo importante hoy día es que Verónica Undurraga nos va a acompañar en la introducción al texto de Annie Ernaux, El acontecimiento, y no por casualidad, ¿no? Yo pensé que no podía haber nadie más adecuado que ella para poder introducir este texto, no por todo lo que les voy a contar ahora, y es que algunos ya lo saben porque mandaron algunas cosas al chat, ¿cierto? Verónica es profesora de Derecho Constitucional, hoy día en la Universidad Adolfo Ibáñez, es magíster en Derecho por la Universidad de Columbia, es doctora en Derecho en la Universidad de Chile, y yo creo que es la persona que más ha trabajado y más sabe y más corazón le ha puesto en Chile a trabajar, a promover y a cooperar en el tema de los derechos reproductivos. Sobre todo lo ha hecho desde épocas en que estos no eran temas, hoy día, por suerte, estos son temas que se hablan, son temas que están vigentes hoy día, a lo mejor vieron todas las noticias, pero se aprobó en México la despenalización del aborto, pero los temas de igualdad, de no discriminación, son temas que Verónica ha trabajado desde hace muchísimos años, cuando estos temas en Chile eran temas muy complejos y muy tabú. Así que es una de las razones por las que yo la admiro profundamente. Pero este tema en concreto es un tema de su especialidad, ella ha escrito mucho sobre el tema, tiene un texto al que le interese estupendo sobre la protección legal del que está por nacer y el aborto en la Constitución chilena. Así que yo por eso le he pedido que ella nos pueda introducir a lo que ha sido históricamente este tema, ¿no? Es una de las preguntas que nos dejó Carol Kaufman, que no puede estar, porque creo que es importante tener, como yo conversaba con la Vera, un contexto histórico, cultural, sobre el que pensar el texto que vamos a leer, ¿no? Y desde ahí creo que nadie mejor que la Verónica, ella está siempre hiper demandada desde Chile, desde el mundo, con artículos, con conferencias, así que de verdad ha sido tremendamente generosa en hacerse este espacio para estar con nosotros. Así que bienvenida al taller y mil gracias, Vero, por estar. Ay, linda. Muchas gracias, Natalia. Por supuesto que a mí lo que más me importa es la primera parte, la primera presentación de la amistad. Todo lo demás viene por añadidura. Así es que es casual, digamos, que justo trabajé en un libro que me encantó, yo no lo había leído, muy, muy fino. Se lo pasé a mi hija también. Y fue bien interesante porque mi hija me dijo, mamá, ¿te fijas que si yo necesitara un aborto ahora, este libro podría ser completamente actual en Chile? O sea, podría pasar algo muy parecido. Bueno, probablemente no, porque ahora hay métodos de aborto, digamos, mucho más fáciles, ¿no? Con aborto con pastillas. Pero en el fondo la sensación que ella tuvo era que el ambiente que la hubiera rodeado habría sido parecido. Y yo creo que de verdad quizás sí, ¿no? En eso todavía ha avanzado mucho, mucho, impresionante lo que ha cambiado, pero que una chiquilla de 24 años me diga eso, como que me llamó la atención. Natalia me dijo, mira, hazlo como tú creas
que está bien, digamos, o sea, totalmente abierto, así que en realidad esto, lo histórico, lo podemos ir metiendo en la conversación después también, o algo voy a decir, pero quería como contarles por qué yo llegué a este tema y qué es lo que me interesó y qué es lo que yo he hecho trabajando, cuál ha sido mi perspectiva, etcétera. Porque cuando yo veo por qué me metí en esto, como que inmediatamente saltan como ciertos hitos en la vida de uno y que son bien arbitrarios también. El primero es que yo entré al colegio en Quinter el año 73, a un colegio de monjas americanas, al Villa María. Y desde que yo entré hasta que salí en cuarto medio, eh, las monjas tenían una obsesión con el tema del aborto, o sea, pero era una cosa así que nos hacían ver desde muy chiquitita esa película del grito silencioso, o sea, era un tema pero permanente, todo el rato, todo el rato. Y yo, y yo nunca capté hasta cuando ya era universitaria, incluso cuando estaba en Nueva York, que el que calzaba el año 73, digamos, el que yo entré con el fallo de Roe versus Wade en Estados Unidos, que para los católicos, y que declaró el aborto un derecho fundamental de la mujer y declaró que el feto bajo la Constitución de Estados Unidos no tenía derecho. Entonces después como que reconstruí como el trauma con la que llegaban estas mujeres, y que nos trataban de traspasar lo terrible que era y todo eso. Entonces, esa fue mi experiencia de colegio. Y la forma en que yo la viví siempre fue así como, si es obvio que es espantoso, es obvio que es horrible, es obvio que es un crimen, entonces, ¿por qué lo repiten tanto? Era así como, ya sabemos y es evidente, o sea, no hay duda. Siempre fue un poquito así. Incluso a pesar de que yo ya a partir de primero medio y todo, yo era una persona muy activa en cosas sociales, muy de iglesia, de base, muy comprometida con el tema de la iglesia progresista chilena, pero esto quedó como ahí. Y en una de esas, es el primer hito. Segundo hito, en una de esas reuniones que tuvimos con gente joven de mi grupo, en estas reuniones de base de iglesia, una de las jóvenes, que era como muy líder, confesó que había abortado alguna vez. Y eso así como para mí fue muy chocante, porque como que yo no había conocido a nadie que hubiera abortado, y menos en un contexto religioso católico. Eh, y lo que me hizo pensar después era que era muy raro que yo no hubiera conocido a alguien que hubiera abortado, o sea, que por las estadísticas tenía que haber estado con mucha gente, o con bastante gente que hubiera abortado, haber sabido, y yo no me enteré. Entonces, ese es el segundo punto. Después, en la universidad, un tema que nunca se conversó, se pasaba en derecho penal, pero no era tema para nada. Y yo era bien activa, pero tampoco participaba en los grupos feministas especialmente, a pesar de que siempre tuve digamos, una preocupación por los temas de derechos de las mujeres. Y después, cuando hice el magíster cuando me fui a Estados Unidos a vivir, el primer año yo no hice un magíster, sino que acompañé a mi ex marido a hacer su programa en Estados Unidos. Entonces yo iba como la acompañante en el fondo, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, que había que armar la casa, comprar cosas y qué sé yo, y bueno, y uno miraba las páginas amarillas, porque en esa época todavía había páginas amarillas. Y yo me acuerdo que la impresión que yo tuve cuando abrí las páginas amarillas de Estados Unidos, y que, no sé, debe haber habido 80 páginas que decían aborto, abortion clinics. O sea, era así como, y yo no podía creerlo, y como que pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba las páginas, y eran miles en Carolina del Norte. Y yo decía, esta cuestión como que me sorprendió, entonces empecé a ir a la biblioteca de Duke, porque ahí estábamos en Duke, yo tenía acceso libre, y empecé a investigar y a ver videos y qué sé yo. Y me acuerdo que veía videos de estas organizaciones, de mujeres que hablaban, y decían, y había una gringa que decía, bueno, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos los medios y todo, pero las pobres mujeres latinoamericanas que se mueren de los abortos, qué sé yo, clandestinos,
Y a mí, fíjense lo que son las cosas, ¿sí? A mí me dio como rabia, yo dije, oye, si ustedes tienen el problema, era así como que mi reacción fue como que si ustedes tienen el problema, no saquen las manos, las castañas con la mano del gato hablando de las pobres mujeres latinoamericanas, o sea, a ese nivel yo ya tenía 25 años, ¿no? A pesar de que yo estaba abierta al tema. Después vi un video de la Simone de Beauvoir, que hablaba también del aborto. Que yo nunca había visto un video de Simone de Beauvoir hablando, que hablaba del aborto de una forma como bien, como que daba lo mismo. O sea, como bien, y también me chocó. O sea, igual dije ya, que mujer más inteligente, pero como tan dura, tan pesada, también en general a pesar de que yo desde chica había sido lectora de la Simone de Beauvoir y ella me encantaba, digamos, desde los 15 años yo leía a Simone de Beauvoir y me gustaba mucho ella. Entonces, bueno, pero después en la universidad, cuando yo entré al magíster, y antes también incluso, empecé a leer como literatura feminista y me empecé a dar cuenta de como la importancia del tema, ¿no? Y la importancia, la relación que tenía con la igualdad de las mujeres, como lo que no calzaba en el fondo esto de criminalizar un asunto que podía ser, digamos, en situaciones en que las mujeres estaban tan desesperadas y que parecía que no tuvieran ninguna otra opción. Eh, bueno, y empecé a meterme en eso y tuve, me acuerdo, una comida una vez en la que había una invitada que estaba estudiando el tema de aborto. Entonces le dije, oye, qué interesante. Me dijo, ¿y tú eres de Chile? Le dije, sí. Me dice, pero es que Chile es un país que se estudia en todos los libros sobre esto. Eh, entonces le dije, yo no tengo idea. Me dijo, pero es que Chile es demasiado importante en la historia del aborto. Entonces a mí me dio vergüenza y me dijo, te voy a pasar literatura. Y efectivamente me pasó toda la literatura de que en el fondo en la época de Frey, en los años 60, pero desde los años 30, en el fondo, desde la tremenda migración de las mujeres del campo a la ciudad a trabajar en el servicio doméstico, sobre todo, el problema de salud pública que había en Chile, de que todas las camas hospitalarias estaban llenas de mujeres que habían abortado, y era un problema como de capacidad, de manejo de capacidad hospitalaria, o sea, de la cantidad de mujeres que abortaban y todo, y cómo en el fondo Chile fue como un lugar de experimentación un poco de la IPPF, o sea, de la International Planned Parenthood Federation, para de alguna manera le ofrecieron gratis al gobierno un programa como de anticoncepción. Y estaban los anticonceptivos como bien recién salidos a los fines de los 60, digamos. Y lo ofrecieron gratis. Y el gobierno, por supuesto, dijo que sí. La iglesia todavía no se pronunciaba en ese momento sobre si la anticoncepción se aceptaba por la iglesia católica o no se aceptaba. Y era como un poco una solución, ¿no? que se veía. Y además, fue una época en la que las matronas, digamos que había mucha disponibilidad también de matronas, ¿no? Y que entonces se hizo un trabajo muy extraordinario también como de prevención comunitaria, de educación comunitaria en anticoncepción, o sea, fue una cosa como con mucho éxito desde el punto de vista de una política pública preventiva de salud. Y ese programa después lo tomó el gobierno a su cargo y empezó el gobierno a financiar, y de ahí tenemos esta política, digamos, pública de salud que financia los anticonceptivos en los consultorios, ¿no? Esa es como la historia. Y que durante el gobierno militar nunca dejó de hacerse, pero sí, digamos, no había ningún incentivo, o sea, se paró todo lo que era como un incentivo en la época de la dictadura, digamos, que se había hecho antes, se paró. Digamos, si las mujeres pedían, se los daban, había mucho menos oferta, a muchas mujeres, y eso antes y después de la dictadura, se le ponía en la T sin consentimiento informado. Eso fue muy así, digamos, es una historia que no solo en Chile, sino en muchas partes.
Bueno, y también está esta historia que en el fondo de, que de la gran medicina de salud pública que había en Chile. O sea, Chile tiene una historia de salud pública bien notable. En Chile se inventó la T de cobre en el fondo y por eso Chile tiene una de las tasas, es bien impresionante cuando uno ve la historia en otros países, una de las tasas de uso de dispositivos intrauterinos más altas del mundo, digamos. Porque se inventó acá y se empezó a utilizar, pero si uno va a México, por ejemplo, o en Estados Unidos, hay una reticencia de las mujeres a usarla y no es no es como acá, que es como lo normal, que las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, tuvieran dispositivos intrauterinos. Bueno, y, bueno, y empecé, bueno, y me acuerdo también haber leído que Frey le preguntó al arzobispo o al cardenal, le preguntó, bueno, si podía llevar adelante esta política de anticonceptivos, ¿no? Si la iglesia lo aceptaba. Y le contestó el cardenal, le dijo, usted haga lo que tiene que hacer y no venga a excusarse de tomar sus responsabilidades metiéndose en la falda de los curas. Eso le contestó. Sí, yo lo encontré súper interesante. Y después, esto fue como en la época en que la iglesia se estaba decidiendo. Y después la iglesia dijo que los anticonceptivos eran contrarios, digamos, prohibió el uso anticonceptivo, pero ya la política pública estaba lanzada, era súper necesario, las mujeres la acogieron ultra bien, y empezaron a bajar las tasas de aborto que eran altísimas. O sea, si uno ve, es impresionante si uno ve las estadísticas y los cuadros de tasas de aborto. Entonces es como es un capítulo que está en todos los libros sobre aborto. O sea, está el de Chile y está el de Rumania. El de Rumania es justo lo contrario. El de Rumania, que era un país que estaba bajo la órbita soviética y que tenían aborto totalmente libre, digamos, por razones después de cambio de gobierno y razones de seguridad nacional y de políticas poblacionales, prohibieron el aborto de la noche a la mañana y lo empezaron a criminalizar. Y las tasas de aborto, o sea, primero bajaron porque, claro, no había proveedores, no había un mercado negro de proveedores de aborto, entonces bajaron así. A los 5 años los colegios no tenían cómo recibir a los niños en Rumania porque había tantos niños que habían nacido después de a los 5 años después de esto, pero al año siguiente en Rumania, después de haber penalizado el aborto, empezó a organizarse el mercado clandestino en el fondo y empezaron las tasas de nuevo a bajar, pero y es así en el fondo, o sea, entonces es como bien impresionante ver cómo las tasas de aborto responden a las políticas de anticoncepción, a políticas preventivas, y en el fondo también, no sé, es como que se sabe exactamente qué tipo de sociedad va a tener tasas altas de aborto, en qué condiciones tiene tasas altas de aborto, en qué condiciones hay bajas. Por ejemplo, por decirle, este es un libro que a mí me sirvió mucho cuando estaba haciendo mi tesis, que yo hice mi tesis doctoral en esto, sociedades en que no hay conciencia de que se puede controlar la fertilidad, o sea, sociedades más, digamos, más rurales, qué sé yo, por ejemplo, en ciertos países de África en el que las mujeres consideran normal que tener 10 hijos, se fijan, porque además se mueren un montón de niños y después los niños son mano de trabajo para la familia, etcétera. No hay abortos prácticamente, o sea, porque no hay ninguna, digamos, no hay ninguna idea de que la familia quiere tener menos niños. O sea, los abortos se dan, las tasas más altas de abortos se dan cuando hay una intención de tener menos hijos, pero no hay los mecanismos para, digamos, no hay una anticoncepción eficaz al que las mujeres puedan acceder, en el fondo, para lograr ese objetivo. Entonces se da precisamente en sociedades en que se quieren tener familias más chicas, y la razón por la cual se quieren tener familias más chicas tiene que ver desde los modelos de los medios de comunicación hasta que la plata de un proveedor solo no basta, o sea, ya es como avance de la modernidad, o sea, de los tiempos.
cuando se quiere tener familias más chicas y no hay forma de controlar eso. Te quedaste, sí, te quedaste pegada, pero... Aprovechamos de saludar a la Ale. Eso. Eso. Yo creo que se le... Espérame. Ahí debe estar volviendo. Ahí volvió. Ay, no sé qué pasó. Yo hago clases siempre y no se me cae nunca el internet. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Ahora me conecté con el teléfono. Bueno, me pareció súper interesante. Y bueno, me metí también a estudiar muchos temas de feminismo, de igualdad, que fueron los temas que como que más me interesaron en Estados Unidos, y temas constitucionales. Después volví a Chile a trabajar, tuve a mis hijos, tuve 2 embarazos extremadamente difíciles, muy complejos. Siempre quise tenerlo, digamos, pero me costó mucho retener esos embarazos, y estuve en cama todo el tiempo, hospitalizada bastante. Entonces fue también como una experiencia de cómo te tratan los médicos, no sé, de lo que es enfrentar un embarazo complicado, y creo que eso también me llamó la atención. Digamos, fue importante para mi vida. Y después vino el tema de la píldora, digamos, toda la discusión sobre la píldora del día después en Chile. También yo participé en el caso Atala en Chile. ¿Se acuerdan del caso Atala, de esa jueza que por estereotipos de género, por discriminación, por orientación sexual, la Corte Suprema le quitó básicamente la tuición de sus hijas? Yo participé en eso, entonces me empecé a meter como en esos círculos, en el fondo, de discusión y de mujeres que trabajaban acá en temas de derechos humanos, en la píldora también, escribir sobre eso. Y ahí también leí un libro que me marcó mucho, que es un libro de una socióloga de apellido Luker, Christine Luker, y su tesis, que es súper convincente el libro, es que la posición de las personas respecto del aborto en general se explica más por como una defensa de propios modos de vida y de propias identidad, de cómo la gente se percibe a sí mismo, y de ciertos miedos de que los modos de vida que uno tiene, la sociedad no los valore, a esta idea del valor que se le da a la vida prenatal. Y también hay otro libro que es súper interesante, que es un libro de Ronald Dworkin, que él hace también voy a explicar lo de Luckera. Ronald Dworkin hace un muy buen argumento diciendo, si valoráramos tanto la vida prenatal, tendríamos una actitud hacia las pérdidas prenatales muy distinta, digamos. O sea, y tendríamos una actitud en general hacia la muerte de las personas muy distinta. Dice, cuando se pierde una guagua a los 2 meses, a los 3 meses, en general,
a lo mejor ahora se está reivindicando, y yo lo encuentro súper bueno, reivindicando qué es lo que siente esa mujer, ¿no es cierto? Antes era como que la mujer no tenía que sentir nada y tenía que seguir con su vida y punto, ¿no? Y eso también es fuerte, digamos. Entonces, pero él decía, si se pierde a los 6 meses, realmente se siente como mucho más terrible, si se pierde en el parto, más terrible. Si se muere una persona, un niño o una persona joven de 18, 24 años, es como terrible, es mucho más dramático a que si se muere una persona de 90 años, por mucho que uno la quiera exactamente igual, ¿no? Entonces él dijo, hay una cosa que tiene que ver con cómo uno valora, cómo los seres humanos valoramos la vida, y que tiene que ver con que la valoración de la vida tiene que ver con la idea de los proyectos, de, de lo que pudo hacer, de cómo se vivió en la sociedad, de cómo, y no con la cosa como biológica del valor intrínseco de la vida, así como por la biología, ¿no? Y lo que decía Christine Luque era súper interesante, y era que ella lo que hizo fue entrevistar a muchas mujeres que representaban a los grupos más, digamos, pro despenalización del aborto en Estados Unidos, y los grupos, y a mujeres que se identificaban y que trabajaban por los derechos, por los grupos pro vida, ¿no? Y les hacía preguntas no sobre el tema en específico, sino que preguntas sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus relaciones, sobre su... Y ella dijo que lo que había en las mujeres pro aborto, el perfil era en general mujeres más profesionales, mujeres más independientes, mujeres que sentían que tenían que hacer, digamos, que sus proyectos de vida tenían como horizontes amplios en distintas áreas, tenían intereses, valoraban mucho la autonomía personal, qué sé yo. Y las personas de los grupos más pro vida eran personas que en general se habían educado, tenían más baja educación en general, y se habían educado en familias mucho más conservadoras, se sentían muy inseguras respecto de la valoración social de la mujer super capa que ahora trabajaba, que podía, esta cosa como el impulso de que las mujeres tienen que llegar a los puestos altos, todo eso lo sentían como muy amenazante, porque habían creado una identidad a partir de la maternidad y del ser esposa, bueno, y era muy bonita cómo justificaban, digamos, lo estoy diciendo de verdad muy bonito, cómo justificaban la importancia de su existencia, por lo que le habían dado a los hijos, por todo lo que se habían sacrificado, etc. Entonces veían el tema en general de la defensa del aborto como una manera como un mensaje de desprecio hacia sus propias formas de vida. Y veían como todo ese mundo como muy amenazante hacia las opciones que ellas habían tenido en la vida, ¿no? Que habían tomado en la vida o que tenían, y que ya, digamos, si a ellas se les cambiaba mucho su vida, no iban a poder trabajar ni mantenerse solas, ni nada. ¿Se fijan? Una cosa así. Entonces, también como que dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay detrás de la penalización del aborto? Y después hay otro libro súper interesante que se llama The Clash of Absolutes, de Lawrence Tribe, un gran profesor de derecho estadounidense, y que él cuenta la historia del aborto en Estados Unidos, y él dice que hasta el siglo, digamos, fines del siglo XIX, ya no me acuerdo exactamente muy bien la fecha, ese era un tema de mujeres, se entregaba a las mujeres. Y fue con la organización de la medicina que los médicos empezaron a decir, no, esto es un tema de salud, y empezaron, por razones casi como gremiales, a decir, saquemos a estas viejas que tienen que estar haciendo aquí, esto es ginecología, esto no sé qué, y hubo una especie de defensa gremial del ámbito de manejo de salud de las mujeres, de quitársela
a estas señoras que no habían estudiado nunca, en el fondo, y de medicalizarlo, ¿no es cierto? Y al medicalizarlo, bueno, se perdió toda la manera en que las mujeres vivían su propia experiencia, digamos, y entendían su propia experiencia, y por supuesto influyó mucho si el aborto temprano era menos peligroso, el aborto más tardío era más peligroso, y además todas las concepciones de género. O sea, y todo esto además me interesó mucho por el tema de concepciones de género, o sea, estereotipos respecto a las mujeres, cuál es el rol de las mujeres, el rol de las mujeres en su casa, el rol de las mujeres que se valoran por la maternidad, etc. La discriminación contra las mujeres siempre basadas en la diferencia, y en la diferencia que está marcada por la experiencia de la maternidad. Entonces, el negar la maternidad es el símbolo más fuerte que puede hacer una mujer de rechazar en el fondo el lugar que se le ha asignado en el mundo, ¿no es cierto? Entonces tiene una especie como de, es un rechazo extremadamente irracional y visceral, y eso yo lo percibí muy, muy fuerte cuando me tocó estudiar las presentaciones que hicieron los diputados y los senadores ante el Tribunal Constitucional chileno para reclamar, digamos, pidiendo que se declarara inconstitucional el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales. Ahí uno veía unas cosas, o sea, era lenguaje jurídico, pero detrás de ese lenguaje jurídico había, no sé, una mirada sobre la mujer que era terrible. O sea, yo lo tengo todo marcado porque era una desconfianza hacia los juicios morales de las mujeres, no sé, una mirada en menos, era una cosa como muy, muy impresionante, un paternalismo terrible, una incomprensión absoluta de cómo uno toma decisiones, digamos, de cuánto incorpora uno a su familia, a sus hijos, digamos, era una visión de una mujer que no existe, era muy, muy, muy impresionante y mucho, mucho miedo. Entonces eso digamos, me impresionó mucho. Bueno, y yo hice mi tesis doctoral, porque a partir de lo de la tesis de la experiencia de la píldora del día después, yo me daba cuenta que toda la gente, cuando Natalia dijo que yo era de las personas que más había trabajado por los derechos reproductivos acá, eso, no, o sea, hay un grupo de gente que es increíble, que es mucho más mejor que yo, o sea, que ha trabajado mucho más que yo por más tiempo, con mucha más entrega. Bueno, todas esas personas habían alegado ante el Tribunal Constitucional en la causa de la píldora y todo, a partir de los derechos de las mujeres, y hacían los argumentos más extraordinarios, estaban todos estupendos, derecho internacional de los derechos humanos, derecho comparado, o sea, citaban todo. Y uno se da cuenta que como que, yo me acuerdo haberle dicho a una amiga, le he dicho, mira, todos estos argumentos pesan ante un tribunal lo que un paquete de cabritas, o ante la sociedad, lo que un paquete de cabritas, es como que tenemos un montón de argumentos que son ultra convincentes, digamos, muy bien, y no pesan, no, como que no. Entonces, y después yo leí estudios de salud pública, y todos los estudios serios, digamos, y por eso la OMS tomó todo eso, decían que en el fondo la penalización del aborto no era una variable que explicara la baja de abortos. O sea, si tú penalizas el aborto, no es una variable. O sea, hay países que tienen más aborto y países que tienen menos aborto, pero la variable nunca es la despenalización del aborto. Hay países que tienen penalizado el aborto y tienen tasas altísimas, como tenía Chile o tenía Perú, digamos. Otros que tienen totalmente despenalizado el aborto y también tienen tasas altísimas, como tiene Cuba, porque no tienen anticoncepción. Etcétera, ¿no es cierto? Entonces no tenía nada que ver, y se sabe exactamente cuáles son los factores que sí tienen que ver para bajar la tasa de aborto. Entonces yo dije, en todas las áreas del derecho, en transporte, en antimonopolio, en lo que sea, la evidencia es muy importante, la evidencia es muy importante. ¿Y por qué acá, si tenemos la evidencia de salud pública, no funciona como argumento, no sirve?
Entonces dije, bueno, ya que no van a servir los argumentos de derecho a las mujeres, porque a los tribunales no les importa, porque a la sociedad no les importa, bueno, esto es un tiempo, ahora están de moda, pero hace un tiempo, yo voy a hacer mi tesis al revés. Yo voy a decir, la Constitución obliga a proteger la vida del que está por nacer, y proteger la vida del que está por nacer, y esto lo tomé de una decisión del Tribunal Constitucional alemán, que es súper interesante todo eso, pero ya no los quiero latear tanto, pero Roe versus Wade, 1973, primera sentencia del Tribunal Constitucional alemán, 1975, la segunda gran sentencia de Estados Unidos es del 92, la segunda gran sentencia de Alemania del 93. O sea, están en absoluto diálogo y en absoluta oposición. Estados Unidos dijo que el feto no tenía derecho, que la mujer tenía derecho a la autonomía, a la privacidad, entendido como autonomía. Alemania, que venía con todo el trauma de la dignidad humana y todo de la Segunda Guerra, dijo que la vida prenatal se protegía desde el principio, desde el día 14, desde el día de la implantación, se protegía desde el principio porque tenía dignidad humana, pero, pero el tribunal alemán dijo que la protección tenía que ser verdadera, que tenía que ser real, que tenía que ser efectiva, y bueno, al principio restringió, digamos, o sea, permitió el aborto solo por causales, y después, con la misma lógica, dijo, bueno, la penalización por causales no está protegiendo la vida, y por lo tanto necesitamos que las mujeres se acerquen a los servicios de salud, y para eso tenemos que quitar la amenaza de que la van a meter a la cárcel, y cuando se acerquen a los servicios de salud, nosotros podemos tratar de mostrarles las alternativas posibles y tratar de decirle, si usted quiere tener ese hijo, Alemania la va a ayudar. Y la va a ayudar con sala cuna, la va a ayudar con trabajo, la va a ayudar con vivienda, la va a ayudar con todo, digamos, qué sé yo. Entonces optaron por otro método, y ahí tiene una frase preciosa de esa sentencia que dice, para proteger la vida del que está por nacer no hay que trabajar contra las mujeres, sino que hay que trabajar con las mujeres. Y confiar en el fondo en la mujer. Bueno, entonces, entonces yo dije, bueno, Alemania partió de la base de que había una obligación de proteger la vida prenatal. En Chile está en la Constitución, y Alemania llegó a esta conclusión a partir de la idea de que la protección tiene que ser efectiva. Entonces yo voy a hacer mi tesis doctoral tomando toda la evidencia de salud pública y mostrando que la penalización del aborto no está cumpliendo con la protección efectiva del que está por nacer, y que al mismo tiempo está violando derechos de las mujeres además. Pero me basé mucho en lo primero, y en cómo sí se tenía que, digamos, sí había formas conocidas de proteger la vida del que está por nacer. Y una idea que es muy importante, que viene digamos, que es muy propia del constitucionalismo liberal y hasta ahora, en el fondo, que es la idea de que para restringir los derechos y las libertades de una persona, y especialmente utilizando el derecho penal, uno tiene que tener un objetivo legítimo. La medida que uno tome, es decir, penalizar el aborto, tiene que ser idónea para avanzar en ese objetivo, y además de ser idónea, tiene que ser necesaria, en el sentido de que, aunque sea idónea, si es que hay otras medidas idóneas que también pueden avanzar el objetivo y que afecten menos los derechos de las mujeres, habría que tomar esas otras medidas alternativas, y que además tienen que ser proporcionales, digamos, o sea que el costo del remedio, digamos, de lo que cuesta proteger la vida prenatal no puede, digamos, el beneficio en términos de proteger la vida prenatal no puede estar superado por el sacrificio extremo de los derechos de las mujeres. Bueno, entonces apliqué todo eso y hice mi tesis, y con eso, en el fondo, defendí la despenalización del aborto, y yo me demoré mucho tiempo en hacer la tesis porque estaba estudiando, trabajando, o sea, haciendo el doctorado, trabajando, separándome, o sea, era todo muy difícil. Y yo decía, van a despenalizar el aborto en Chile antes de que yo termine esta tesis. Pero al final no, fue como súper bien, justo la terminé, publiqué el libro y todo, y tuvo todo este proceso de la despenalización, y así que bueno, participé mucho con ese argumento, y ese argumento se tomó
se tomó por la Corte, y después se tomó por la Corte Suprema en Brasil, en un caso también importante, y ahora presenté también un informe en Colombia, que se está decidiendo la despenalización por plazo en Colombia, que no sé si se va a tomar, pero es un argumento que ya ha ido siendo tomado no por mí, sino que otra gente también lo ha desarrollado naturalmente en Eslovaquia y en otras partes. Bueno, y esa es la historia, perdone lo larga, pero eso es en el fondo mi involucramiento con el tema. Gracias. Nada largo, interesantísimo, Vero. Muchas gracias. Y yo creo que ahora es la oportunidad para poder también hacerte preguntas y poder conversar sobre esto, ¿no? A mí me encantaría si te pudieras explayar un poco en el tema de los sesgos, a partir del libro, se me fue el nombre, pero de este autor que tú citaste, en cómo las percepciones de quienes eran favorables o contrarios estaban influidos por sus propios modos de vida, ¿no? Y por el temor a ser cuestionados en sus modos de vida. Y que sabes que eso es impresionante. Ella es que, una autora, se llama Christine Luckett, pero yo lo quiero es que ahora que se habla y que todo el mundo es feminista y que todo el mundo está a favor de la despenalización del aborto, es una cosa que es impresionante haber vivido el cambio. O sea, yo me acuerdo cuando yo le conté a mi papá que yo estaba haciendo, mi papá es abogado, que yo estaba haciendo, que iba a hacer la tesis en aborto. O sea, él se demacró, o sea, fue una cosa terrible para él, ¿no? Porque él me adora y es súper incondicional y todo. Y este es uno de los gestos de amor más grandes que ha tenido mi papá conmigo, que se quedó callado durante un rato, porque no, como que no, fue una cosa como que muy terrible para él. Y buscó en su cabeza cómo poder justificarme, y después dijo, bueno, me dijo, me acuerdo que estábamos en su oficina, esto es como la ley de monumentos nacionales. Hay muy buena intención en la ley de monumentos nacionales y se declaran estas casas o estos edificios como monumentos nacionales con la idea de protegerlos, pero es tan mala la ley que en el fondo a los propietarios, a los que le declaran su casa como monumentos nacionales, terminan incendiando la casa o terminan quemando o sea, destruyendo la casa, porque en el fondo es tan mala la ley que no cumple con su objetivo. Entonces mi papá tuvo que buscar adentro de él, en 10 minutos delante mío, la ley de monumentos nacionales para justificar que su hija estuviera haciendo una tesis de aborto. Yo encontré que es el acto de amor más grande que ha tenido en su vida. O sea, es así como que yo lo amo, así por eso, porque encuentro que... pero de haber estado trabajando un tema ultra estigmatizado, ahora que es como que el estigma a la gente que no está de acuerdo con la despenalización prácticamente, y me pasó una cosa súper fuerte el fin de semana pasado, y es que una persona de mi familia, una mujer joven de mi familia, me la encontré en un almuerzo y que ella sabe que yo trabajaba en aborto y todo, pero mi familia es muy conservadora en eso, ¿no? O sea, es la típica familia conservadora, católica, qué sé yo, o sea, no tan conservadora, pero de ese mundo. Y ella estaba como, se sentía mal porque se había hecho un tratamiento para sacarse óvulos para hacerse fertilización asistida. Entonces le habían sacado esos tratamientos atroces hormonales que le habían sacado, no sé, 30 óvulos, una cosa así, se sentía pésimo. Y entonces yo le pregunté si se iba a hacer el tratamiento en la clínica tanto, donde se lo había hecho su hermana, y me dijo, no, me lo voy a hacer en esta otra, porque en esta otra descartan embriones. Y me dijo, y yo no quiero quedarme con la idea de que mis embriones están ahí guardados para siempre y no voy a saber qué hacer con ellos, y yo quiero implantarme máximo 2 embriones y todos los demás, que serán 6 o 7, qué sé yo,
yo no quiero que queden ahí per sécula, no quiero donarlos, no quiero porque no, para mí es demasiado fuerte que alguien que tenga mi óvulo y el espermio de mi marido tenga. Entonces, y hizo un gesto, me dijo así que, como diciendo así como estoy aplastando como una hormiga. Y me lo dijo con toda tranquilidad, porque ella sabía que yo había trabajado en aborto, como si yo, para mí esto fuera completamente, digamos, normal. Y a mí me chocó, porque, bueno, me chocó porque, bueno, tendré resabios cuando mi profesora que corrigió mi tesis doctoral no tenía cero educación católica, y me dijo, mira, no he visto nada más católico que tu tesis, me dijo, a pesar de que proponga la despenalización del aborto, me dijo, por Dios, tu pensamiento, me dijo, es una cosa tremenda, así es como que no te lo puedes sacar. Y para mí fue como, me impresionó tanto, porque yo dije, esta mujer jamás habría dicho eso si no viviéramos en el 2021, y jamás lo habría dicho si no hubiera sido conmigo, que consideraba que yo no valoraba para nada la vida que está por nacer. Y ella se sentía aliviada de poder decírselo a alguien, de decir que yo tampoco lo valoro y le puedo hacer así como una hormiga, ¿me entiendes? Chuta. Entonces, para mí es muy claro, o sea, la gente no cambia sus sentimientos más profundos, ¿te fijas? Por moda o por una ola feminista o por... entonces, yo creo que era muy precaria esa convicción de valoración de la vida prenatal. No sé, entonces a mí me parece muy curioso, y yo creo que tiene mucho que ver con esta idea de hay que pensar lo que piensa el grupo en el que uno vive, y no cuestionarse como personalmente, ¿no? Y una de las cosas del libro, que lo que más me gustó del libro, porque lo encuentro tan verdadero y que se relaciona con esto, es eso de que el doctor no iba a arriesgarse él, digamos. No te iba a ayudar, y sabía que no te iba a ayudar. Y los amigos, esa cosa cuando le cuenta al amigo que le podía ayudar y el amigo empezó a manosearla, eso es como también como equivalente un poquito, no tiene nada, o sea, algo tiene parecido a lo que hizo mi pariente en el fondo, ¿es cierto? O sea, tú eres el tipo de persona a la que se le pueden contar estas cosas o a la que se le pueden hacer estas cosas. Entonces hay una cosa súper rara, inconsciente ahí, muy curiosa, y todo esto de que la sociedad toda sabía, a nadie en realidad le importaba, o sea, a nadie le importaba la experiencia de lo que le estaba pasando a ella, importaba que las cosas no se movieran. Y eso es súper cierto. O sea, me impresiona, nunca pensé que fuera tan cierto. Vamos a ir dando la palabra, pero yo creo que el tema justamente de lo que se ve, de lo cultural, ¿no es cierto?, del sesgo es muy potente. Para mí es inolvidable, creo que te lo comenté, pero cuando nosotros estudiamos, existía, y para mí fue una marca de las cosas que tengo grabadas, es que existía el aborto honoris causa, que se llamaba así, ¿no? Y al aborto se le rebajaba la pena en un grado, para los que no son abogados, ¿no es cierto?, cuando el aborto se realizaba para preservar el honor de la familia. ¿Qué quería decir eso? Que si la mujer quedaba embarazada estando casada, ¿no es cierto?, de alguien que no era su marido, y entonces ese embarazo ponía en riesgo el buen nombre del marido, y se deshacía de la criatura, ¿no es cierto?, para que no quedara en riesgo la familia, ese aborto tenía una pena menor, porque era por causa de honor. Lo que pasa es que además el aborto no está en los delitos contra las personas, está en delitos contra la moralidad y el orden de la familia. Y el orden de la familia, claro. Claro, entonces, bueno, eso también te dice mucho, ¿te fijas? Era brutal. Todo este discurso de que la penalización del aborto es por la protección de la vida prenatal es un discurso del siglo XX.
O sea, es un discurso totalmente, o sea, de los 1900 y tanto, y tiene que ver con el tema del monopolio médico en esto, de sacárselo a las comadronas, digamos, y tiene que ver con, digamos, pero antes no era eso. Y de hecho en Chile siempre se aceptó el aborto, digamos, eso Natalia tú lo tienes que haber visto en penal, digamos, o sea, era totalmente deferencia al médico, no a las mujeres, porque las mujeres no tenían nada que decir, pero era deferencia al médico. Entonces, esto cuando el código sanitario establecía la posibilidad de aborto terapéutico, eso no fue tomar la práctica que existía de antes nomás. Y el aborto terapéutico se aplicaba muy ampliamente, porque claro, porque los riesgos, o sea, había muchos casos terapéuticos en esa época, cada vez se han restringido más, pero eran muchos. Totalmente, eso fue eliminado en dictadura, pero existía, Claro. Sí, absolutamente. Sí. Pablo Ales. Bueno, hola Verónica, gusto verte tanto tiempo. Sí, mucho. Oye, a ver, no sé si pero tengo 3 consultas que ve tú cuál quieres contestar, en qué orden, pero son... Mira, lo primero es a propósito del comentario que te hizo tu hija respecto del libro y de cómo lo que se relata en el libro quizás pudiera ser una realidad en el Chile de hoy también. Si nos pudieras contar, según tu perspectiva, ¿cuál es la realidad del aborto hoy día en Chile? Porque tenemos la ley esta de las 3 causales, pero todos sabemos que más allá de esas 3 causales hay muchos abortos que se realizan en Chile, pero me gustaría si nos puedes dar alguna señal de la dimensión del tema, porque yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y estudiábamos, se hablaba de la cifra negra de abortos, que era una cifra muy grande en esa época, y que era, bueno, asociada justamente a que se sabía que habían abortos, pero no era legal, entonces era negra, por eso que era negra. Entonces, esa es la primera cuestión que me gustaría que nos pudierais dar alguna señal de cómo lo ves tú hoy día. Lo segundo, y es a propósito de este tema del aborto, yo creo que nos va a acompañar por un buen tiempo todavía en Chile, porque es parte de las cosas que se tienen que discutir en el país, pues el tema no está cerrado para nada. Entonces, uno de los temas sobre los cuales me gustaría que pudierais dar una opinión es el rol o qué derecho le podemos asignar al hombre que deja embarazada a una mujer. Te lo pongo así porque uno escucha en distintos tipos de argumentaciones de que esto del aborto, de llevarlo solamente como un derecho de las mujeres, hace como si el hombre en esto no existiera. Y obviamente que el hombre existe. Ese es el que deja embarazada a la señora, a la señorita, a lo que sea, pero en definitiva no puede hacerse como que no existe. Entonces, pero hay gente que dice, bueno, pero este es un tema de las mujeres. Entonces, lo único que te pregunto es, ¿cómo verías tú ese tema? ¿Qué rol juega el hombre en este tema? Y lo tercero es para pensar lo que viene en el país en el futuro, es ¿cómo ves tú la discusión del aborto derechamente libre? Es decir, respecto de que las mujeres tengan derecho a abortar cuando lo decidan y el Estado tenga que darle los medios para hacerlo de forma segura. ¿Qué es lo que uno entiende que es el máximo en esta materia? Entonces, son 3 preguntas. Espero no complicarte demasiado, pero es lo que te quería preguntar. Gracias. Tomamos el tiro la otra pregunta, yo creo, como para... ¿o no? A que tú te organices, pero Ale, entonces. Ale, estás muteada. No, decía que lo mío más que una pregunta,
O sí, también pero un comentario, porque yo tuve una abuela de la que fui muy cercana, que se murió en 2016 a los 99 años. Y mi abuela era muy liberal, era hija de un juez radical en su tiempo, entonces era una mujer educada y también de alguna forma más abierta como de mente. Y alguna vez, o sea, yo tuve dos conversaciones con ella que me dejaron súper impresionada. Una fue la del aborto, que ella me decía que la teoría de ella era que en la dictadura las mujeres de los milicos habían impuesto de moda el ser católico. Porque Sí. ella, antes, las mujeres eran católicas, la mayoría, los hombres ninguno pescaba, muy pocos, digamos, y que esto era un tema de las mujeres, y que todas hacían abortos, todas, porque era el método anticonceptivo que había, casada soltera, digamos, no, y que esto de que el aborto fuera malo, o fuera algo del que otra gente tuviera que opinar, ella nació en 1917, era una cuestión que había pasado mucho, mucho después. Y bueno, la otra conversación que no viene al caso, pero pasó cuando yo leí el libro El beso de Catherine Harrison, no sé si lo han leído, que es súper fuerte, a los que no lo han leído, es la historia de la relación incestuosa de la autora con su padre. Que cuando yo, me acuerdo, leí la reseña de ese libro, yo pensé, si yo tuve una relación incestuosa con mi padre, con suerte se lo cuento a mi analista, o sea, nunca la había escrito un libro al respecto, pero cuando uno lo lee se da cuenta que es muy catárquico. Y también en esa oportunidad mi abuela se sacó del bolsillo 3 historias de incesto que ella había presenciado en su vida y que todos encontraban que era un problema de los involucrados, que no era una cosa así como de salud pública, por último, de moral. Y por eso quería preguntarte si existe algún estudio como el que tú mencionaste de Catherine Leloup sobre la historia del aborto en Chile, eso, por un lado. Y lo otro que te quería comentar que a mí me llamó muchísimo la atención durante la discusión, yo tengo una hija grande que tiene ahora 26 años, y durante la discusión de aborto, de la ley de aborto tres causales, mi hija estaba haciendo un internship en Escocia, y habló con mi abuela por Zoom, y mi abuela le pidió que volviera rápido a Chile para defender el derecho al aborto, porque ¿cómo podía ser que los hombres tomaran esas decisiones, mijita? Y hablando yo con mi hija, yo le decía que yo soy pro aborto, pero pro aborto libre, digamos, pero que soy súper respetuosa de la gente que no es pro aborto, porque me parece que el tema en realidad está en cuanto consideras tú que el feto es una persona, y eso es una convicción que es súper personal y que uno no es posible ponerla a un tercero. Y mi hija me corrigió y me dijo que no era ese el tema, que el tema es si la mujer tiene derecho a su cuerpo. Y yo siento que hay dos concepciones súper distintas. Dos maneras de ver el tema súper diferentes, porque, claro, si tú consideras que es un asesinato, porque es persona, entonces es válido el castigarlo, pero si no ese es el tema, entonces, ¿qué se mete? No sé si me entiendes. Sí. Esas eran mis dos preguntas / comentarios. Sí. Ese comentario, yo conozco a tu papá, es un hombre adorable. Ah, qué linda, gracias. Sí, ¿no es cierto? Sí, muy adorable. Bien, a ver, sobre las dimensiones, hay algunos estudios, ¿no? Así nuevos, de ahora no, ahora es como imposible. Siempre ha sido imposible, o sea, muy, muy difícil tener una metodología totalmente confiable para abortos en lugares donde el aborto está prohibido. Eso es muy difícil. Entonces, yo tuve que ver todos los estudios que habían y digamos, y se hablaba hace, no sé, 10 años, porque también ya eran antiguos, porque ya como que después no se hacía mucho, entre 60.000 y 200.000 abortos, digamos, anuales. Lo que es harto, aunque fueran 60.000, lo que es alto porque hay 250.000 partos anuales. Entonces es harto, ¿se fijan? Ahora uno dice, pero ¿cómo? No puede ser tanto. Pero claro, uno puede, cuando uno está embarazada, digamos,
los partos toman mucho más tiempo, que uno puede tener mucho más abortos en menos tiempo que partos. Entonces tampoco es tan... Porque cuando yo veía las cifras de los distintos países y todo diciendo esto está mal, no puede ser. Digo, que en el fondo, porque en el mundo es como que los abortos son como un cuarto de los embarazos, una cosa así. Entonces uno dice, pero ¿cómo? No puede ser, pero es harto, no sé. Y Chile tenía tasas históricamente muy altas, o sea, da lo mismo la metodología, si es que se usaba la misma metodología en distintas partes, Chile siempre tuvo muy alto. Perú y Chile, desde la colonia, han tenido tasas muy, muy altas. Y yo creo que tiene que ver un poco con que las mujeres, muchas mujeres tienen que trabajar, entonces cuando las mujeres tienen que trabajar, o sea, yo siempre he pensado que la política pública, de las políticas públicas que más han ayudado a prevenir el aborto ha sido el fuero maternal, y especialmente el fuero maternal, que fue muy tardío, de las empleadas domésticas, que eran precisamente las mujeres que venían del campo a trabajar en la ciudad y que estaban solas, en el fondo, que no tomaban anticonceptivos porque no podían, digamos, no podían pedir hora a los consultorios porque estaban trabajando puertas adentro en las casas, y porque consideraban además que apenas veían a la pareja, entonces para qué iban a tomar anticonceptivos si veían a la pareja cada 15 días. Entonces, todo eso, digamos. Entonces, el tema es, las dimensiones son muy difíciles. Ahora ya, yo no conozco estudios hace tiempo, yo estoy bien encima del tema de que se hayan medido, porque es ahora con, en el fondo, la posibilidad de tomar la píldora abortiva, o sea, los abortos se hacen, prácticamente todos son abortos son de medicina, digamos, con fármacos, todos. Y hay muchos grupos de mujeres que se apoyan, son abortos autogestionados. Y entonces, digamos, las personas que tienen acceso a Internet y que tienen un poquitito más de educación, por ejemplo, las estudiantes universitarias, abortan todas con estos grupos de mujeres que las apoyan, que se llaman, qué sé yo, con las amigas en la casa, y hay varios grupos, que son grupos que manejan los protocolos de seguridad, digamos, de la OMS, y eso en América Latina hay miles de grupos, y están presos los protocolos, lo que tienen que hacer, cuándo preocuparse, cuándo llamar a un médico, o sea, está todo, las dosis, todo, eso está. Las mujeres, yo leí una tesis ahora hace poco de la experiencia de las mujeres que recurren a eso, y igual se sienten solas, igual se tienen miedo, o sea, digamos, toda la parte de la compañía es bien como terrible en el fondo, ¿no? Porque además normalmente las apoyan por teléfono, no es que vayan a las casas a acompañarlas, sino que te acompañen y llaman por teléfono. Entonces, y lo otro que hay son estas organizaciones internacionales como Women's on Waves o Women on the Web, qué sé yo, que son holandesas, qué sé yo, y que mandan, son súper organizadas, que también siguen todos los protocolos, y qué sé yo, que mandan por correo las pastillas y hacen un seguimiento también importante. Yo cuando fui a las audiencias públicas por un caso que está pendiente en la Corte Suprema de Brasil, vi todas las audiencias, y la directora de esa agencia holandesa, que era una mujer que había trabajado para Greenpeace antes, que es doctora, ella habló en la audiencia, fue súper interesante, habló en la audiencia ante la Corte Suprema de Brasil, y dijo todos los mails que le habían llegado ese día en la mañana, pidiendo, desde Brasil, pidiendo pastillas. ¿Y cuántas pastillas habían ingresado en Brasil durante el año, durante el mes, durante la semana, durante qué sé yo, todo el cuento? Y todos los problemas que tenían, porque ya por supuesto las estaban pillando, etcétera. Pero eran unas cantidades así impresionantes. Entonces, escuchar eso en un tribunal era así como, wow, esta mujer está diciendo eso. Y ya hay muchas cosas escritas ahora así como cómo se puede el Estado prohibir el tragar. O sea, ya es imposible, es absolutamente imposible. O sea, es una cuestión
muy difícil. Y la forma en que se calculaba, normalmente la forma en que se calculaba los abortos clandestinos era haciendo como una proyección a partir de los abortos complicados, que llegaban a los hospitales. Entonces las últimas cifras de abortos en la época que yo hice la tesis, que eran 2010, por ahí, qué sé yo, eran como 30.000 abortos complicados en hospitales, fíjese que 250.000 partos, 30.000 abortos que aparecían anotados como abortos en hospitales, algunos como abortos espontáneos, pero muchas veces te decían que se ponía como aborto espontáneo, cosas que no había sido aborto espontáneo, no se podía saber bien. Y según eso, decían, bueno, ¿qué tipo de método abortivo se está usando más en Chile? Entonces, claro, en la época de la sonda, tenían que multiplicar eso por mucho más, por un factor mucho más alto. En la época de las pastillas, lo tienen que multiplicar por mucho más bajo, porque había mucho más gente con sonda que se complicaba a gente con pastilla que se complica. ¿Te fijas? Entonces, hacían como factores así, como tipos de métodos, lejanía de los hospitales, porque las mujeres que están más cerca de los hospitales, digamos, van más, entonces si tú estás muy lejos de los hospitales, las mujeres no llegan, entonces había como varios factores que calculaban. Y también hay otros estudios que lo hacen a partir de como del uso, de las estadísticas de uso de la anticoncepción, entonces cuánta gente no usa, de la gente que no usa en esa edad, cuánto debiera quedar embarazada, que después no calza con los partos. Entonces hay una serie de formas de estudiar así. Igual es alto, y es bien, digamos, es bastante alto y está bastante normalizado. Y te diría que hay una cosa que me dijo una vez una canadiense. Y que salió en este libro, y que salió en este libro. ¿Se acuerdan cuando ella dijo que después de haber abortado, ella se sentía como más grande, como más segura, o como si hubiera hecho un rito de adultez, y se sentía casi como orgullosa? Eso me llamó un montón la atención, porque a la persona a la que yo le escuché eso es una profesora canadiense y consultora de la OMS que trabaja, ella está trabajando ahora en estudiar el tema de los abortos autogestionados, en el fondo, de los abortos fuera del sistema hospitalario. Y ella dice que hay mucha mujer que ahora expresa eso, o sea, como que ya se sienten grandes. Es súper raro. Ahora, lo que a mí me llamó la atención, porque yo dije, bueno, eso es muy canadiense del siglo XXI, lo que me llamó la atención que ella dijera eso. Y bueno, esa es una de las cosas. Esa es la dimensión, lo de los padres, el derecho del hombre, eso se ha discutido un montón y se ha discutido judicialmente también y todo, pero básicamente ahí termina como primando la idea de que si la mujer digamos, si hay una cierta relación entre la mujer y el hombre, normalmente hay conversaciones y la mujer incorpora dentro de su juicio moral, digamos, el interés del hombre, de su pareja, y lo toma en cuenta. O sea, como esa idea de que es una decisión muy, por ejemplo, en estos fallos, digamos, en estas presentaciones que se hicieron los diputados, los senadores ante el Tribunal Constitucional, y se habla tanto de la mujer egoísta. O sea, y no es egoísta, o sea, uno ve los testimonios de las mujeres que abortan y siempre toman en cuenta muchas cosas, toman en cuenta que tienen otro hijo, porque las mujeres que más abortaban son las que tenían, ahora yo creo que no, porque ahora aborta gente más joven, pero antes, en la historia de Chile, siempre abortaban la gente normalmente mayor, con pareja y con hijos. Entonces siempre era como para darle lo mejor al hijo que ya tenían, o porque los papás la habían aguantado en la casa con el primer hijo, pero que la habían amenazado que si se embarazaba de nuevo la echaban, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, en general, las mujeres sí incorporan los intereses de sus familias, de sus parejas, pero cuando ya se llevan mal, o fue una relación, digamos, que no fue relación, sino que fue una simple relación sexual, ahí se dice, bueno, no hay comparación en las cargas, en el fondo, que significa, o sea, y el hacer llevar, o sea, es imposible
que si una mujer no quiere obligar por un interés legítimo de un hombre que quisiera proteger a ese hijo biológico, digamos, incluso quisiera hacerse cargo de ese hijo eventualmente, dice, pero no, tú no puedes como utilizar a una persona por el interés de otro tan en contra de la voluntad de esa propia persona. Y eso es muy kantiano, o sea, eso es muy de la idea de autonomía kantiana, o sea, de que las personas son fines en sí mismos, y eso significa que no pueden ser como utilizadas, digamos, en función de un interés que no es el propio, ¿no? Y esa idea de que las mujeres no pueden ser entendidas como útero, no pueden ser entendidas como una incubadora, no pueden ser instrumentos del Estado, no pueden ser instrumentos de la voluntad de otros. Esa es una cláusula estándar, yo diría, en casi todas las sentencias despenalizadoras de aborto de los tribunales constitucionales del mundo. O sea, siempre está, y en la chilena también. Esa es la idea kantiana de autonomía. Y respecto de tu otro comentario, nada, es que quería como... Es súper interesante la historia de tu abuela. Yo me acuerdo que mi abuela era loca, era divertida también, mi abuela paterna, muy poco convencional, muy inteligente, pero era bien religiosa. Después de la dictadura se puso opus, era tremenda, era franquista, o sea, era tremenda. Pero ella me contaba que cuando una de sus amigas se embarazaba, iban todas a subir el cerro, digamos, para que abortara. Y ella pero lo consideraba súper normal, entonces me decía, no encuentro tan rara esta discusión del aborto. Entonces es un poco la misma experiencia de tu abuela, sí, eso es cierto, sí es verdad. Era como parte de la vida de las mujeres, y lo que pasa es que como que en algún minuto esto que era como el sentido común del mundo de las mujeres pasó a ser tomado como un tema sobre el que la sociedad podía hablar, el Estado podía hablar, y por lo tanto hablaban los hombres, porque son los que estaban a cargo de todo, del Estado y de la sociedad, y digamos, los representantes de la moral social. Y ahí como que se distorsionó la manera de entender el tema, ¿no? Eso. No sé si se distorsionó, cambió. Pablo te preguntaba, Vero, sobre Tengo tu dos manos opinión. más levantadas, por si acaso. Sí, es que quedó pendiente sobre, ¿qué opinabas tú sobre una El ley aborto libre. de aborto libre? Y de ahí vamos a la Mari Carmen y a la Gina. Sí. Mira, quiero decir dos cosas. Uno, esta idea a propósito de lo que comentó tu hija de que el cuerpo, a mí me carga personalmente, o sea, creo que es estratégicamente, a lo mejor en Estados Unidos era estratégicamente digamos, bueno, pero creo que para Chile, para América Latina, hablar de la propiedad sobre el propio cuerpo es fatal. Porque, primero, porque la propiedad no tiene nada que ver aquí, digamos. En Estados Unidos hay unos estudios súper interesantes que dicen que es tan fuerte el valor del derecho de propiedad históricamente, digamos, que todos los demás derechos se moldearon a partir del modelo de la protección de la propiedad. Entonces, entonces significa que el derecho de propiedad es como el que culturalmente y jurídicamente como que más pesara. Entonces, al decir yo tengo propiedad sobre mi propio cuerpo, estoy haciendo un argumento mucho más categórico, más fuerte, más convincente retóricamente también, ¿no? Pero a mí me carga eso porque encuentro que marca demasiado esta división que tenemos en Occidente del objeto y el sujeto, te fijas, del cuerpo y de la mente, y eso yo lo encuentro fatal para las mujeres y para el mundo, o sea, para las personas, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis estudiantes del curso de Derechos Fundamentales, le digo, la historia de los derechos fundamentales es una historia marcada por el cuerpo, por lo que se le hace a los cuerpos de las personas, y por eso digamos, la violación de derechos fundamentales por definición no es la violación del derecho de propiedad, es la tortura. ¿Fija? Entonces, y yo le digo, imagínense ustedes sin cuerpo, ustedes no son ustedes sin cuerpo, entonces como que la identidad, lo que uno es
es totalmente corporal. Entonces, cuando se habla de la propiedad sobre el propio cuerpo, es un mensaje en que uno habla como de yo, que soy mi mente, supuestamente, tengo algo que es un objeto sobre el cual tengo poder. Y para mí es mucho más fuerte el argumento de, oye, estás como tocando algo que soy yo, digamos, no es algo que yo tengo, estás definiendo lo que yo soy. El Estado está definiendo lo que tú eres, está tomando una decisión que no puede ser más central en tu existencia, como es para una mujer el embarazo y la crianza, porque no es solo el embarazo, es la crianza también. Y todo este cuento digamos, esta historia de, bueno, pero son solo 9 meses, después lo dan en adopción. Hay muchos estudios también que dicen, como decía mi pariente, o sea, para mí es más terrible dar en adopción y saber que yo solté un hijo mío y que está viviendo y que yo no me estoy haciendo cargo que ya nació, digamos, yo no podría vivir con eso frente a abortar a algo que todavía no se ve como una persona, ¿no? Porque también está toda esa, a mí me encanta, por ejemplo, esta idea en las consejerías, yo tuve que hacer un artículo sobre consejería de aborto, pero también tuve que estudiar harto como las pérdidas reproductivas, es como, siempre te dicen en esas consejerías, tú primero oyes cómo la mujer nombra a ese feto o a ese embrión, y tú tienes que usar eso. Si le dice esta cosa, tu primera conversación va a ser, bueno, ya ver qué siente respecto de esta cosa. Si le dice mi guagua, si le dice la Josefina, si le dice, tú hablas como mi guagua y como la Josefina. Porque eso es el respeto, digamos, el poder conversar con la persona que está viviendo eso. ¿Te fijas? Entonces, y me pasa lo mismo pasa un poquito lo mismo con el aborto. O sea, si alguien siente que su embarazo de 2 semanas es la Josefina, bueno, es la Josefina. ¿Te fijas? O sea, es como muy importante para la vida de esa persona que sea la Josefina, y si es una cosa, bueno, tú no vas a convencerla de que es la Josefina. No sé, es como, es como muy, digamos, es demasiado central en la biografía de una mujer. Y a mí el tema del aborto libre, lo que me pasa a mí es que siento que el derecho penal no tiene mucho que ver aquí. En Canadá, por ejemplo, el año 88 se declaró inconstitucional la ley de aborto que permitía aborto terapéutico y aborto en unas pocas causas, porque se dijo que la aplicación de las causales finalmente restringían tanto la autonomía de la mujer que no podía ser, y se declaró inconstitucional la ley esperando que el legislador canadiense dictara una nueva ley. Y el legislador canadiense nunca dictó una nueva ley. No está penalizado el aborto en Canadá, ni siquiera después de los 3 meses, ni de las 14 semanas, no, nada. Y es un tema sanitario. Entonces, las hospitales y las clínicas dicen de tal fecha en adelante es demasiado peligroso, entonces, digamos, solo en tales causales se hace, que usted no tiene acceso sanitario en eso, pero sí por causales, sí por necesidades, digamos, por causales sí, pero es un tema donde no está la amenaza del derecho penal. Y básicamente en la práctica para las mujeres es un poco lo mismo, ¿no? Pero simbólicamente es muy importante. Entonces, el derecho penal es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para disuadir a una, digamos, para mostrar que algo es incorrecto y para disuadir de una acción. Cuando uno tiene un embarazo ya avanzado, también te va a disuadir el hecho de que no, digamos, de que sanitariamente no esté disponible esa prestación. O sea, no tiene mucho sentido. Así que yo sí yo personalmente estoy de acuerdo.
Y además, los países, o sea, si hay algo que está súper claro, los países que tienen las tasas de aborto más bajas en el mundo son países en que tienen, digamos, aborto libre, básicamente. O sea, aborto, a veces lo tienen penalizado, la mayoría lo tienen penalizado después de un tiempo, después de las 12 semanas o de las 14 semanas. En los casos de las causales, se puede hacer aborto más tardío. Pero no es porque tengan despenalizado el aborto que tienen menos aborto, porque la penalización o la despenalización no es un factor, sino que porque tienen políticas de prevención del embarazo no deseado que son buenas. Y los abortos se producen, el 98% de los abortos se producen en las primeras 10 semanas, entonces 12 semanas. Entonces no tiene sentido en realidad. Una ley de causales. Y la mayoría, la gran mayoría de los abortos son fuera de las causales. Muchas gracias. Gina y Mari Carmen. Gracias, Verónica, por tu exposición, todo muy claro. Mi ignorancia es en relación a cómo sigue el sistema en Chile actualmente. O sea, una persona que sea igual que la protagonista del libro y que tenga una interrupción de embarazo casi a los 3 meses, esa persona, desde el punto de vista penal, tendría que ser juzgada e irse a la cárcel actualmente en Chile. O sea, claro, tiene penas asignadas de 3 años y un día a 5 años de prisión. Ya, y eso, ahora, alguien la tiene que demandar, o si esa persona llega al hospital, como llegó ella, y se dan cuenta de su situación, automáticamente es declarada culpable de homicidio, entre comillas. O sea, de aborto, que tiene una pena un poco más baja que el homicidio, ¿no? Pero que son esas, son súper altas igual. Ahí hay un tema interpretativo porque hay una obligación, hay distintas leyes y hay distintas interpretaciones sobre cuál tiene que primar. Porque hay obligación de los funcionarios públicos, la mayoría de la gente va a hospitales públicos, de denunciar los casos en que haya digamos, indicios de la comisión de un delito, y por lo tanto sí hay denuncia, y hay hospitales que denuncian mucho más que otros, o que denunciaban mucho más que otros. O sea, hacían una lista mensual de mujeres y las mandaban. Y las mujeres sabían en qué hospitales denunciaban y en qué hospitales no denunciaban, entonces iban a otros. Pero también hay una obligación de confidencialidad médica. Entonces y hay buenas razones jurídicas para decir que la norma sobre confidencialidad médica prima sobre la norma de obligación de denunciar. Entonces hay muchos médicos que por confidencialidad médica no denuncian, haciendo prioridad. Ahora, el problema es que cuando la mujer, cuando creen que se va a morir, cuando creen que está en riesgo de morir, ahí es cuando se asustan los médicos y sí denuncian. Porque cuando la mujer se muere, hay investigaciones, cuando se mueren, siempre hay investigaciones internas, entonces ahí puede como descubrirse que el médico, la médica no denunció. Y si es que el criterio de la dirección del hospital es que era que denuncie, entonces les da miedo aparecer como cómplices, como encubridores o qué sé yo. Entonces a las que más denunciaban, o sea, había médicos o matronas, o a veces el carabinero que está en la puerta, o alguien, cualquiera persona que está en el hospital, que tiene una postura muy rígida, religiosa, qué sé yo, que denunciaban. A veces denunciaban así gente porque creían que la mujer había cometido un delito y lo denunciaban nomás. Pero otras veces, muchas veces los médicos trataban de no denunciar y denunciaban cuando sentían que ellos podían como estar en riesgo. ¿Te fijas? Y ahí denunciaban, que era cuando las mujeres estaban más graves. ¿Y qué porcentaje de mujeres
va a la cárcel efectivamente por haber practicado aborto? Muy poco. Normalmente van personas que realizan abortos, más que las personas que se someten a aborto y que realizan aborto en forma, digamos, que son reincidentes, qué sé yo. Las mujeres normalmente les dan salidas alternativas, porque ahora con el nuevo sistema procesal penal se les da salidas alternativas. Entonces no van a la cárcel tanto por aborto. Diga, pero el problema es que si hay una mujer reincidente, qué sé yo, ahí se complica la cosa, residente no solo por aborto, sino que tenga antecedentes penales por otra razón. De repente ahí se puede complicar. Y por lo menos estar en prisión preventiva, y ahí se puede complicar. Pero el problema no es tanto, digamos, el problema también es el efecto de la penalización del aborto en el que las mujeres no vayan a los hospitales cuando lo necesiten, digamos. ¿Se fija? Entonces es un efecto súper perverso porque uno desearía que las personas que tienen complicaciones de salud vayan a los hospitales. Y las mujeres, salvo que se estén desangrando y sientan que se van a morir, si es que han hecho un aborto clandestino, no van a los hospitales. Gracias. Ahora, una cosa, por ejemplo, ¿se acuerdan que, o sea, en Chile ahora menos, pero igual, los antibióticos antes uno los compraba sin receta, o sea, y ahora se venden en las ferias libres los antibióticos. Y una de las razones por la cual Chile se creía que tenía tasas muy altas de aborto, uno de los factores que se toman en cuenta era la libre disponibilidad de antibióticos que había, porque la gente que hacía abortos con sonda siempre le daba antibióticos a las mujeres. Entonces, eso es súper interesante. En cambio, en países donde no había antibióticos, claro, llegaban con más complicaciones. En general, las personas que hacen aborto en Chile son personal de salud. O sea, son matronas, son enfermeras, son paramédicos, los que hacían con sonda, digamos, ahora es todo pastilla. Entonces era gente que sabía. Y también hay una condición de diferencia económica, ¿no es cierto?, No, entre total. el aborto que se hace sin nombre de aborto, ¿no es cierto?, en las clínicas privadas, bajo otros nombres, que el que se hace, digamos, clandestinamente en condiciones de riesgo. O sea, No, ese es un tema más complejo que la prisión, porque la prisión es probablemente muy rara, pero la diferencia en condiciones de seguridad y de salud, no, eso de sí miedo. es algo muy frecuente. O sea, lo que tiene este libro es el tema como del miedo. Impresionante. O sea, el miedo existe un montón. Incluso las chiquillas universitarias, jóvenes con estudios que saben y que van y que tienen toda la información, digamos, y lo hacen por las pastillas, se mueren de susto. Se mueren de susto porque es impresionante y las pastillas hacen sangrar harto. Entonces, y esa duda si tienen que ir al hospital o no tienen que ir, si es normal, si no es normal. Es bien angustioso. Es bien angustioso. Mari Carmen. Hola Verónica, gracias. Hola. Igual estas últimas dos frases como que se me apretó todo. Sí, el miedo, me imagino. Y yo quería como plantear y ver cuál es tu mirada acerca de como lo que ha sido el rol de la Iglesia Católica, ya no tanto como institución, porque esa hemos visto como ha decrecido en los últimos años, pero en nuestros modelos mentales, en nuestros paradigmas, como te decía tu profe, por dos lados. Por el lado del tema de la educación sexual, porque tal como tú lo decías, o sea, mientras más educación sexual y más educación de preconcepción exista, menos abortos va a haber, digamos. Y esa ha estado vetada en los últimos años. Todos hemos sabido cuando han prohibido las campañas de los condones, o nunca hemos visto en televisión una campaña de uso de anticonceptivos de ningún tipo en este país. Entonces, por ese lado, y después ahora último el rol de que a lo mejor ahí tú me puedes explicar mejor desde el punto de vista legal,
esto de la objeción de conciencia institucional. ¿Cómo una institución puede ser objetor de conciencia frente a la necesidad de atender a alguien que está, como tú decías, y a lo mejor en peligro de muerte o en dificultad, o incluso no? O sea, si llega por una de las tres causales a un hospital de la Universidad Católica, sin ir más lejos, ¿cómo opera esta cuestión de la objeción de conciencia? Entonces, como el rol de la Iglesia Católica en Chile, que es tan fuerte, está mezclado, como decía recién la Natalia, con una cuestión de clase conservadora, pero también a nivel rural el rol de la Iglesia Católica es muy importante como en la formación de nuestros modos de ser, no sé. Sí. ¿Cómo es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, yo tengo la sensación de que hay como hartas iglesias católicas, así como tú dices, depende de la iglesia católica. Yo me imagino que la iglesia católica, esa rural, debe ser como bien de catecismo, digamos, bien como de esto está mal y qué sé yo, no sé. Pero y hay una iglesia católica más progresista. Me acuerdo una vez que escuché una entrevista a la, ¿cómo se llama? A la monja. ¿A la Catherine? Sí, creo que era ella. ¿Cómo se llama? Catherine. Sí, Sí, no ella, me acuerdo la que sí, y que ella decía, bueno, bueno, voy a juzgar a una mujer que aborta, o sea, de ninguna manera, o sea, esa mujer lo único que necesita es ayuda, apoyo, qué sé yo, o sea, como, hay mucha iglesia católica en esa línea, yo diría, digamos, entonces que es como callada. La jerarquía católica nunca ha entendido nada, porque además son puros hombres, entonces o sea, no entienden absolutamente nada de la vida de las mujeres en eso, ¿no? Y yo creo que fue muy, muy, muy fuerte, digamos, que influyó mucho en la política, como tú dices, o sea, en educación sexual. O sea, ha sido un desastre, hasta el día de hoy, porque yo estoy también codirigiendo una tesis de una chiquilla que está estudiando los programas de educación sexual, y es un desastre. O sea, lo que hay ahora es lo que queda más o menos funcionando, pero que no funciona, de estos 7 programas. ¿Se acuerdan que en el gobierno de Piñera anterior, como no quisieron tener problemas, dijeron ya, todo el mundo presente en los programas de educación sexual que quieren tener, y el ministerio va como a aprobar modelos de programa, y los colegios pueden elegir entre los 7 que aprobamos. Y aprobaron desde, no sé, por decirlo de alguna cosa, desde el de Schoenstatt hasta el el Centro de Medicina Reproductiva del ICMER, digamos, o de la Universidad de Chile. O sea, aprobaron, entonces, fue como un menú de programas pero algunos de ellos eran impresentables, o sea, impresentables. Y los colegios podían tomar cualquiera. Pero lo que me decía esta chiquilla que está estudiando el tema, me dice, ahora nadie, o sea, los colegios no conocen esas 7, digamos, planes, y hacen lo que pueden, contratan gente como de afuera, a la que conocen, digamos, que oyeron hablar, que había funcionado bien en el colegio al lado. O sea, no hay nada así como de programa de educación sexual, y eso es horrible. Yo creo que eso tiene mucho, o sea, tiene todo que ver con la obstrucción que hubo en el Congreso, desde las JOCAS hasta todo. Entonces, sí, eso es algo que hay que arreglar y que a nadie le está importando mucho, ¿no? A nadie le está importando mucho. Y la gente se entera todo por internet, todo por internet. Y el problema es mucho más grave, porque es impresionante. Eso me lo decía una antropóloga que trabaja en temas de salud adolescente. Me decía, los cabros aprenden educación sexual con la pornografía. Es impresionante. Entonces normalizan una cantidad de cosas así de violencia increíble. ¿Y el tema de la objeción de conciencia, Verónica, institucional? No, la objeción de conciencia es impresentable. El tema de la objeción de conciencia fue la moneda que se dio a cambio para poder aprobar la sentencia de las 3 causales, en el fondo. O sea, fue como, ya,
tenemos los votos siempre y cuando ustedes, básicamente, digamos, por poner un signo, a la Universidad Católica, ustedes no la tocan, digamos. Fue impresionante, fue así. Y ese es un tema que a mí me consta, porque yo trabajé muy cercanamente con la jefa de reformas legales del Ministerio de la Mujer, que fue la que llevó, las dos abogadas ahí a cargo que llevaron el proyecto, era un proyecto súper pensado, y era un proyecto en que redactaron la cláusula de objeción de conciencia, que era una cláusula de objeción de conciencia individual, y para las personas que intervinieran directamente en la interrupción del embarazo. O sea, estaba súper bien pensada. Incluso, como sabían que el Tribunal Constitucional podía sacar como párrafos, declararlos inconstitucionales, se preocuparon de ponerlo todo en un párrafo, de manera de que no podían, si sacaban el párrafo completo, iban a dejar la ley sin objeción de conciencia. Entonces dijo, bueno, lo vamos a dejar así, porque si declaran inconstitucional este párrafo, les va a ser peor, porque va a quedar una ley sin objeción de conciencia. Y el Tribunal Constitucional borró 2 palabras, con lo cual cambió todo el sentido, y porque decía, la ley, el proyecto de ley decía además, se acepta la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia no podrá ser institucional. Le sacaron, o algo así, y le sacaron el no. O sea, fue una cosa, no fue exactamente así, pero le sacaron 2 palabras, que sacándole las 2 palabras, daban vuelta totalmente el sentido de la frase. Entonces, como no podía sacar el párrafo entero, que es lo normal, digamos, en una declaración de inaplicabilidad, no era inaplicabilidad, de inconstitucionalidad, de declaración de inconstitucionalidad preventiva, sacaron las palabras, dándole vuelta. Una cosa que el Tribunal Constitucional no podría hacer, digamos. Fue una vergüenza. Y es un problema no solo con la paciente, en el fondo, es un problema con el personal de salud. O sea, porque en el fondo impone una conciencia institucional sobre personas que sí tienen conciencia. Claro. O sea, esos médicos o matronas que estarían dispuestos a intervenir por las 3 causales, podrían demandar, de hecho, al hospital que les fue, o a la clínica, en este caso a la Católica, que les fuerza una objeción de conciencia que no comparten, digamos. ¿Cómo queda todo? Bueno, eso se arregla como contractualmente, pero es bien dudosa, digamos, que ese contrato no sea válido. Qué raro, ¿eh? Y como tú dices, no se habla de esto. O sea, nosotros como que vivimos en un país en que hay cosas que no se hablan. Y aunque tú dices, o sea, yo te escuchaba porque tú dices como que hoy en día todo el mundo es feminista y todo el mundo está a favor del aborto, yo creo que no es tan así todavía. Bueno, claro, uno se mueve en ciertos mundos, ¿no? Exactamente. Exacto, sí. No, pero yo te diría la gente joven, es impresionante. Y las encuestas, o sea, las encuestas, sí, dicen que hay mucho apoyo. Mucho. De aborto, no solo por causales, y eso hace tiempo. Es como con el matrimonio igualitario, es impresionante el apoyo igualitario. A propósito, ayer se dictaminó la despenalización en México. Sí. Despenalización completa. Yo estoy en un chat en que están muchas amigas mías que son abogadas mexicanas y constitucionalistas mexicanas, y todavía no está la sentencia, está como un proyecto de sentencia. Pero está como el video de la audiencia de los jueces, está el proyecto de sentencia, que puede cambiar un poco, y está el video de los jueces cuando dijeron lo que iban a fallar. Y tienen un montón de interpretaciones distintas, y la Corte Suprema Mexicana sacó como un comunicado también de la sentencia. Entonces, pero lo que dicen mis amigas, como que yo les leo el comunicado y les digo, oye, no dice lo que ustedes dicen, no, es que sí, porque ellas están siguiendo absolutamente todo, digamos, trabajan en eso, qué sé yo. Entonces, ahí están viendo qué tan abierto es. Pero básicamente sí, por lo menos aborto por plazo, lo interesante es que es a nivel nacional. Ahora, tienen que pelearlo, tienen que hacer litigios en cada uno de los estados para que en cada uno de los estados apliquen esa sentencia y lo declaren, digamos. Pero
pero es a nivel nacional, lo que es interesante porque es un país federal. Entonces, porque la despenalización del aborto por causales, no, perdón, la despenalización de aborto por plazo en México existía ya en el Distrito Federal. Entonces ahora sería como para todo México. Coque, tú estás levantando la mano. Después vemos si alcanzamos, Ale, contigo de nuevo, pero creo que está esperando. Buenas tardes. Verónica, te quería preguntar dos cosas. Una, tú hablaste en un momento de lo que dos países con tradición jurídica como Estados Unidos y Alemania hablaron de la dignidad del que está por nacer y de la madre y concluyeron cosas completamente opuestas. No sé si tú nos puedes contar cuáles son los argumentos jurídicos, éticos, o digamos de otra índole, o morales, o en fin, legales, o lo que sea, o también de salud, que hacen que lleguen a conclusiones tan opuestas, o si ahí influyen otros factores, como pueden ser los factores políticos o de presión. Y lo otro que me interesaría, si nos puedes contar, que de la experiencia de Alemania, que tú comentabas que despenalizó con el objetivo que las madres que querían abortar se acercaran a los servicios médicos y de esa forma lograr o intentar o al menos conversar con esas personas para que no abortaran en forma clandestina, pero que el objetivo era también apoyar a esas madres para que tuvieran los hijos, esos niños que venían en camino. Entonces la pregunta es, ¿tuvo éxito ese programa? ¿Qué porcentaje de madres que entraban decididamente a abortar, resolvían no abortar porque el Estado de Alemania o la nación las apoyaba en todo lo que tú señalaste? Eso es, gracias. Bueno, es súper interesante, hay hartos artículos, porque es tan notable el diálogo que se da entre el Tribunal Constitucional Alemán y la Corte Suprema de Estados Unidos, que es evidente, o sea, se están hablando los jueces unos con otros, digamos, y como defendiendo sus propias culturas jurídicas, ¿no? Que hay varios artículos sobre eso. Básicamente, a ver, tiene que ver con que digamos, Estados Unidos es mucho más individualista que Alemania en términos culturales. Y eso, Alemania es mucho más comunitarista, o sea, hay y mucho más comunitarista en el sentido de valorar mucho los valores, digamos, valores comunitarios, el bien común, qué sé yo. En cambio en Estados Unidos, como que y esto se nota desde la economía, en todo, ¿no? En el ejercicio de la medicina, si ustedes se fijan, el consentimiento informado en Estados Unidos, te pasan toda la información y el médico no te da ni un consejo, o sea, tú decides, qué sé yo. En cambio, en otras tradiciones son decisiones casi compartidas, ¿no es cierto?, conversadas, o sea, es súper distinto. Y eso se nota mucho en la forma en que conciben los derechos constitucionales. En Estados Unidos los derechos constitucionales son libertades. No existen derechos constitucionales, no existen derechos constitucionales sociales, no existe derecho a la educación, no existe derecho, nada de eso. Todo eso lo hace el legislador, digamos, si lo quiere hacer. Pero lo único que hay son libertades. Entonces, por supuesto se protege el derecho a la vida, por supuesto se protege la autonomía, mucho, libertad, mucho, la privacidad, mucho. Ahora, es súper curioso porque en Alemania se protege mucho la privacidad también, pero son otro tipo de privacidades que se protegen. Es así como, es súper fascinante ver las comparaciones de qué es importante para la vida privada de quién. El cuerpo es súper importante, la casa, el cuerpo, el auto, digamos, todo lo espacial es importante en Estados Unidos. En Alemania es importante tu espacio espiritual libre, que otras personas no te influyan en el libre desarrollo de tus ideas, de tu personalidad y en tu tranquilidad mental, para que tú puedas llegar solo digamos, para que puedas ser la persona que tú quieres ser, digamos. Entonces se protegen mucho los datos, tu historia, de no ser, es súper interesante esa diferencia.
Bueno, y entonces, en Estados Unidos, la primera pregunta fue, bueno, ¿el feto es titular de derechos fundamentales bajo la Constitución? Y se dijo, no. Lo otro interesante es que en Estados Unidos no hay en la Constitución deberes estatales que no sean deber de proteger estas libertades. En cambio, en Alemania está lleno de deberes estatales que no están asociados a titularidades, a derechos de los que alguna persona es titular. Entonces se protege a la familia, se protege el medio ambiente, se protege, ¿te fijas? Es como... entonces, en Alemania hay un mandato de protección de la vida, y incluso el tribunal alemán dijo, yo no voy a decidir si el feto es persona o no es persona. La vida se protege. La vida, entonces, da lo mismo si es como sujeto o no es como sujeto, ¿se fijan? Entonces hay como un mandato de protección, y eso fue súper importante para Chile, para Colombia, para España, para un montón de otros países, porque Alemania dijo, la vida se protege, y se protege con la misma fuerza con como se protege el derecho a la vida de una persona que es titular del derecho a la vida. Y si el feto no es titular, no da lo mismo porque la vida se protege. En Estados Unidos no existe esa idea de que se protege algo así como la vida, sino que o uno protege la libertad de una persona o no, digamos, o la vida de una persona o la propiedad de una persona o no. Entonces dijo, bueno, el feto no tiene las características como para poder ser un titular, por lo tanto no es titular el derecho a la vida, con lo cual lo único que quedó es el derecho de privacidad / autonomía de la mujer, ¿no? Y en Estados Unidos además los derechos son muy categóricos, o sea, cuando uno tiene un derecho y te lo reconocen, como que eso prima sobre todo. En Alemania y en la tradición más europea hay mucho más balanceo de derechos, entonces se hace mucho más como, bueno, hay un derecho que conflictúa con otro, un derecho que conflictúa con un interés estatal importante, como la protección de la salud pública o el desarrollo del país, o qué sé yo, y se hacen mucho más balances, digamos, ¿no? Entonces, la cultura jurídica influye mucho. Entonces, por eso fue como tan categórico decir como que al feto cero derechos. Incluso se dijo, lo que puede haber es un interés estatal en la salud de la mujer, y un interés estatal en proteger la vida de que está por nacer, pero un interés estatal, se dijo en Estados Unidos, que no tiene como la jerarquía de un derecho, ¿no? Entonces, puede entrar a jugar algún papel en la medida que no afecte el derecho, ¿no? En cambio, en Alemania, esta protección de la vida, aunque sea prenatal, sin decir si es titular o no es titular, era muy, muy fuerte. Entonces, esa es una gran primera diferencia. La otra diferencia es histórica, ¿no? O sea, Alemania tenía que, por supuesto, la historia del Holocausto y digamos, de no empezar a distinguir qué vidas son dignas y qué vidas no son dignas, ¿fijas? Porque eso ya los había llevado al Holocausto. Entonces, por eso fue tan categórico al decir que se protege la vida. Pero, y lo otro es que en Alemania, en Chile, en tradición europea, los derechos también, a diferencia de Estados Unidos, que son solo límites para el Estado, protegen espacios de libertad de las personas, que el Estado no se meta, en Alemania también son guías para la acción del Estado. Entonces los Estados tienen que hacer cosas para hacer efectivos los derechos. ¿Te fijas? Entonces, si la persona tiene una libertad, qué sé yo, el Estado tiene que asegurar que tenga las condiciones materiales para ejercer esa libertad también. Entonces es como bien distinto. Entonces por eso, si se protege la vida, hay como una responsabilidad del Estado, de un mandato del Estado, de que ese mandato, de que eso sea efectivo, no de que, digamos, como no es una obligación de no intervenir, sino que es una obligación de intervenir para proteger la vida, tiene que ser efectiva. Y ahí los alemanes fueron más racionales, fueron en el fondo diciendo, bueno, si es que el legislador logra comprobar que la penalización del aborto no protege la vida, entonces
puede proponerme medidas alternativas, en el fondo. Y bueno, entonces eso se hizo, estoy contando el cuento corto porque fue como en 2 partes, pero eso se hizo y entonces se hizo una ley de despenalización por plazo y el tribunal exigió, se la cambió, le dijo, se la declaró inconstitucional mientras usted no establezca una consejería para las mujeres, precisamente, y en la consejería tiene que decirle que al Estado alemán, para el Estado alemán, la vida por nacer es valiosa. O sea, tiene que decírselo. Pero también tiene que decirle que la última palabra la tiene la mujer y que por lo tanto vamos a tratar de convencerla de alguna manera, de sugerirle. Ahora, tiene que ser un convencimiento que no sea coactivo de ninguna manera. Entonces, en el fondo, lo han hecho como con... Hay unos manuales que ustedes no pueden bajar de internet que explica todo esto, ¿no? Y además el tribunal obligó, pero así como a dar un montón de derechos sociales, así de laborales, ¿cómo se llama? De cualquier cantidad de apoyo social para que ninguna mujer abortara por razones de necesidad, o que iba a perder el trabajo, o cosas así. Entonces, eso yo lo encuentro súper lindo. No tienen tanto éxito, no tienen tanto éxito. Esto es un poquito como las políticas de tratar de aumentar la natalidad en Europa, en que se da y se da y se da apoyo a la familia y a las mujeres, y se les da plata, y se les da bonos, y se les da esto, y se dan cuenta que es tan fuerte, digamos las personas valoran como tan difícil criar un hijo, que tiene que ser demasiada plata, digamos, que las políticas no dan, tiene que ser como demasiado apoyo para que esas políticas realmente tengan un efecto en aumentar la tasa de natalidad. Con lo del aborto es al revés, es como las mujeres están tan convencidas de que no están en condiciones de tener un embarazo, de criar un niño, que las tasas son, no sé, se arrepiente el 10%, una cosa así, es como poco. Yo una vez lo leí, era poco, a mí me llamó la atención lo poco que era. Pero esto también tiene, digamos, uno lo puede medir en éxito en ese sentido, pero uno también lo puede medir en un éxito como del mensaje que se da a la sociedad, ¿no es cierto? De cuánto se valora la vida, de cuánto se valora la decisión final de las mujeres. El feminismo alemán está súper en contra de la consejería. Lo encuentran paternalista, lo encuentran terrible. De hecho, la mayoría de las consejerías en los otros países europeos, digamos, no son consejerías, digamos, no son consejerías obligatorias. Son solo si es que la mujer lo pide, y lo demás es obligatorio dar información súper neutra, digamos. En España, por ejemplo. Y hay una historia muy bonita en Alemania sobre la Iglesia Católica a propósito de esto. Porque la Iglesia Católica empezó a hacer consejerías, digamos, para ayudar a las mujeres que querían abortar, con esta idea de que son consejerías pro vida de alguna manera, ¿no? Pero quienes hacen consejería tienen que dar un certificado, porque la mujer no puede acceder al aborto si no va con el certificado de que ya pasó la consejería. Entonces, de alguna manera, se involucra, al dar el certificado, se involucra en darle la posibilidad de que la mujer sí aborte, si es que no la convencen, digamos, ¿no? Entonces, y la Iglesia Católica Alemana hacía eso. Ustedes saben que la Iglesia Católica Alemana es súper sofisticada intelectualmente y se manejan solos, o sea, siempre han sido así como que el Vaticano no les venga a dar instrucciones. Y Juan Pablo II se agarró en una pelea con los obispos alemanes, pero así de años, en que les dijo que les prohibía hacer consejería. Y los obispos alemanes defendieron el asunto diciendo que ellos hacían consejería porque era la forma de ayudar a las mujeres, y qué sé yo, y que, bueno, y si no las convencían, tenían que dar certificado por ley,
pero que era muy católico, era muy cristiano ayudar a las mujeres y que era bueno que tuvieran la visión católica y cristiana, y sobre todo las mujeres que profesaban la religión. El Papa lo rechazó, hasta que como no lo pudo convencer, dictó algún decreto que lo hacía obligatorio, digamos, que era como la última carta que tenía el Papa en que los obligó a bajar la cabeza. Y lo que hicieron los alemanes fue cerrar las consejerías de la iglesia, y los grupos de laicos que trabajaban con ellos armaron organizaciones paralelas, en el fondo. Imagínense que ustedes trabajaran en la parroquia universitaria y que se hacía todo esto bajo la ley de la parroquia universitaria. Bueno, se cerró la consejería de la parroquia universitaria, pero el mismo grupo que trabajaba en la parroquia universitaria armó la ONG no sé cuánto que hacía la consejería. Y así siguieron hasta el día de hoy. Impresionante la historia, y la historia del divorcio entre la ley y la realidad, ¿no? Lo que nos queda. Yo te quiero agradecer, Vero, estamos en la hora, pero creo que ha sido interesantísima la presentación, la discusión, el poder pensar, ¿no? El poder pensar, sobre todo en un país donde vivimos tanto en este mundo de máscaras, ¿no? Que tapan la realidad, y en este momento en que estamos en un proceso tan lindo, constitucional, ¿no? De repensar el país. Yo creo que es uno de los tantos temas a pensar, y a pensar sobre todo de una mirada más compasiva, ¿no? De menos juicio. En ese sentido yo creo que este libro es precioso, y ha sido tan interesante la Avenida de la Verónica. Yo los invito, hay artículos de ella, hay el libro a los que les interese. Bueno, ya vieron que la propaganda que hice yo estaba más que justificada, así que gracias, Vero, querida. No, gracias a ustedes, y gracias además por regalarme el libro, y yo me había leído otros libros, pero este no lo conocía. Bueno, más o menos nuevo el libro este. Mira, lo bonito es que ella tiene, oye, 80 y tantos años, es candidata al premio Nobel, pero este libro costó mucho publicarlo, porque en Francia, que también es un país bastante progresista, fue cuando ella lo publicó, la historia de es autobiográfico, y fue muy polémico, porque que ella hablara de su propia historia fue muy complejo. Es que es polémico porque, digamos, yo lo encuentro, lo más escandaloso del libro, lo encuentro el lavado de manos de todo el mundo. Bueno, la crudeza de la soledad, ¿no? Yo creo que cuando uno le ha tocado asistir a pacientes en esa soledad, es tremendo. Claro, y eso, y esta cosa que a mí me impresionó mucho, de esto de cuando ella pasa de ser una mujer decente a ser una mujer, en el fondo, de la que se podía... digamos, exacto. Esa cuestión es súper fuerte, ¿no? Una suelta. Una suelta, claro, pero terrible. Eso lo encontré. Los distintos estándares. No, y esa parte en el hospital, cuando la atiende el doctor, y después le dicen, pero ¿cómo no dijiste que tú eras estudiante universitaria, que eras de otra clase? Esa cuestión es brutal. Claro, es un libro desolador en ese sentido, ¿no? O sea, el desamparo de ella es tremendo, pero fue un libro muy polémico en su momento, y polémico porque venía escrito, o porque era la historia de Amigas, no era la historia de cualquiera, ¿no? De nuevo, el sesgo, ¿no? Entonces, tremendamente interesante, así que infinitas gracias. No, y mucho gusto. Que tengan todos. Sí. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Nos vemos. Sí. Que tengan todos muy buena semana. Gracias.